Ya, ¿qué tal? Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar con el curso de Aspen High. Este primer video corresponde a lo que es la lista de componentes. Vale. En este caso, digamos, lo que vamos a ver es las generalidades de la lista de componentes inicialmente. ¿Sí? Eh, lo principales. Las cosas principales. Ahora, obviamente, le he abierto aquí el programa y me sale esto: Open New. ¿Sí? Y en este caso tengo algunos archivos que he abierto recientemente, pero ustedes quizás si es que han abierto el programa por primera vez les sale en blanco, puede que les salga algunos templates en algún caso. No puede abrir archivos desde algún directorio en específico y el nuevo crear nuevos archivos, ¿sí? Tengo custom list, tengo resource, voy a fill y nuevo y voy a poner case. Sí, fíjense, tengo template, columna, craqueador catalítico, hidrocraqueador, reformador, unidad de recuperación de sulfuro y de gráfico de compresor. Bueno, sí no es el gráfico, pero es como su comportamiento. ¿Vale? Ahora, continuaremos. Lo que vamos a hacer hoy día es un caso nuevo. Bueno, en sí lo que vamos a hacer es ver como lista de componentes, ¿no? Para la lista de componentes algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta, como que tengo la lista de componentes y para añadir puedo añadir y puedo importar. ¿Vale? Puedo añadir y puedo importar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, primeramente, si yo lo que hago es importar, me va a salir una lista de componentes ya predeterminada, digamos, del HYSYS. ¿Sí? Se puede guardar también listas de componentes, pero en este caso, fíjense, me sale una lista de componentes. Yo selecciono de esto y automáticamente todos los componentes están añadidos. ¿Ya? Generalmente son más para casos de, bueno, para algunos sistemas de refinación y demás. Refinación hablo de procesos petroquímicos, ¿vale? En este caso lo que voy a hacer es añadir. Para añadir, si se dan cuenta, aquí tengo también import, ¿no? Import, reimport. Pero aquí para añadir tengo HYSYS y Aspen. Tengo dos bancos de datos diferentes. El banco que más voy a usar es de HYSYS. ¿Por qué? Porque estamos en Aspen HYSYS. Podemos usar el de Aspen igual, solo que a veces, digamos, el banco de Aspen, en lo personal, a mí me ha dado unos cuantos problemas, por así decirlo, en cuando he usado algunos bancos de datos de Aspen en el HYSYS. Sí, esto principalmente es más recomendable usar en Aspen Plus. Sí, tal vez es mi caso nomás por la computadora, pero eso hay que ver, digamos, si a ustedes les pasa algo similar, ¿no? Pero aquí tengo dos bancos de datos, HYSYS y Aspen. Voy a añadir el de HYSYS. Y fíjense, me sale una lista de componentes. Puedo añadir varias listas de componentes. Las dos cosas principales de la simulación antes de empezar es que lista de componentes y paquete de fluidos son las bases para empezar. Ya. Obviamente también es bueno conocer el proceso. ¿No? Si yo no conozco el proceso, ¿cómo voy a empezar? ¿No? Si yo no tengo un diagrama del proceso, ¿cómo voy a empezar a hacer toda la simulación? Entonces, bueno, no necesariamente un diagrama, sino una descripción, algo que necesito hacer, ¿no? Porque si no sería solamente introducir datos, digamos. O sea, solo lo único que haría sería introducir datos, pero yo necesito, digamos, esas ciertas condiciones del proceso para empezar a simular. ¿Vale? Ahora, tengo lista de componentes. Lista de componentes y tengo aquí. Me sale aquí todos los componentes que hay en el programa, bastantes. Y estos se van a dar cuenta que no son los únicos. Me sale un filtro. Aquí en puro componentes me sale todo esto. Pero si yo cambio a hipotética, puedo crear un componente hipotético o un grupo de componentes hipotéticos. Y si yo cambio a hipotético al sólido, puedo crear un componente sólido hipotético, es decir, una creación de un componente.
voy a ir a componentes puros, ¿sí? Que básicamente es el banco de datos. Puedo filtrarlos. Yo, por ejemplo, quiero puro alcoholes, entonces todos los alcoholes me van a salir al poner el filtro de alcohol. Alcoholes, mejor dicho. Posteriormente, bueno, puedo filtrarlo según todo lo que venga aquí. ¿Qué más tengo? Tengo aquí cómo lo puedo buscar. Lo puedo buscar por qué, o mediante qué, mejor dicho. Mediante el nombre de la simulación, mediante nombre o sinónimo. ¿Qué ha pasado con esto? Ahora sí, ahora sí. O mediante fórmula. ¿Ya? El problema de estos dos de arriba es que, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con estos dos de arriba, el simulation name y full name o sinónimo, tengo que saber yo bien con qué nombre está en la simulación o cómo puedo encontrarlo. Por ejemplo, metano está en simulación, pero como full name está C1. Entonces ahí ustedes tienen que saber cómo encontrarlo. Mientras que cuando lo busco por fórmulas, sale por fórmula todos los componentes básicamente con esa misma fórmula. Así que si van a usar estos dos de arriba, estas dos formas de buscar, tendrían que saber cómo está. Y a veces es lo que pasa es que nosotros no lo encontramos de buscando entre estos dos. A mí me ha pasado, digamos, que algunos componentes están con una abreviación diferente a lo que yo pensaba o con un nombre diferente al que yo pensaba, entonces los busco por fórmula y así los encuentro. ¿Vale? Eso es algo importante antes de que empiecen a buscar y decir que el componente no hay, digamos. ¿Sí? Es mejor a veces buscar por fórmula. ¿Cuál es el problema de buscar por fórmula? El problema de buscar por fórmula es que van a ver lo siguiente. Por ejemplo, el etileno voy a poner, que está como eteno. No, fíjense, etileno. Solo me aparece uno. Pero si busco por fórmula, C2H4, fíjense cuánto me aparece. 2, 3, 4, 4 y 5 más. Es refrigerante 150. 5 con la misma fórmula. 1150 es refrigerante. Entonces aquí me aparecen 5 y aquí digamos es la cuestión. Cuando nosotros buscamos por fórmula no siempre nos aparece solamente uno, nos aparecen varios. Y aquí es donde ustedes tienen que darse cuenta de algo. Generalmente digamos va a depender del uso que le den. Ya algunas propiedades cambian, sí es verdad, que cambian. Entonces lo que pueden hacer es lo siguiente. Si van a usar el componente en alguna reacción y demás, para una separación, yo recomiendo que usen cualquiera de estos de arriba. Y en lo personal yo el que siempre uso es el que está, digamos, en ambos casos, con el mismo nombre. Ahí bueno, en este caso está con etileno y eteno, ¿no? Pero van a ver lo siguiente, voy a añadir, ya para añadir, ¿qué es lo que hago? Selecciono y pongo añadir. Han desaparecido todos los de arriba. Técnicamente entre los de arriba no había mucha variación, por así decirlo. ¿Sí? ¿No? Fíjense, 1, 2, 3, 4 han desaparecido cuando añadí. Pero ¿qué es lo que pasa si añado el refrigerante 1150? Si añado el refrigerante 1150 no van a desaparecer los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo trabaje este componente como refrigerante va a ser diferente que cuando lo trabaje como un componente dentro de una reacción, digamos. Hablando más de las propiedades y de su comportamiento. ¿Vale? En algunos casos yo he hecho la prueba y había algunos problemas, no bueno, no problemas, sino que algunas diferencias en entalpías y demás. Así que les recomiendo, si es que lo van a usar el componente como servicio, me refiero como servicio, es decir, como refrigerante, medio de calentamiento y demás, usen es el que básicamente está como servicio. En este caso tengo el refrigerante. Y si van a usarlo como reacción química o con un sistema de separación y demás, usen otro. ¿Vale? Eso es una recomendación que les puedo dar porque a veces digamos aparecen varios y no sabemos cuál usar. Solamente diferencian entre cuál es un servicio y cuál es el otro que está escrito digamos de otra forma, con su nombre principalmente. Sí, eso es lo que podrían hacer. Otra cuestión también, en algunos casos, por ejemplo, algunos va a trabajar con aire y tenemos aquí el aire.
Déjame buscarlo, ¿qué pasó? Aire, aquí está, aire tenemos. No, fíjense, tengo aire como componentes de oxígeno y nitrógeno. Y está bien el aire, digamos. Si lo pongo en una reacción química el aire, aquí o sea, va a funcionar la parte de la conversión. Pero yo lo que recomiendo principalmente, después digamos de haber visto, haber ayudado, haber trabajado en algunos proyectos, es que si van a usar el aire como algún sistema de oxidación, o sea, si van a hacer reaccionar, digamos, oxígeno del aire, no usen este componente. Usen mejor el oxígeno y el nitrógeno con la composición del aire, es decir, una corriente que contiene oxígeno y nitrógeno en un 21 y un 79%. Vale, eso les puedo recomendar. Es mejor desde mi punto de vista. Claro, si ustedes tienen un sistema de aireación así, pueden usar esto tranquilamente, ¿no? Si es que no hubiera reacción, pero cuando usen reacción, mejor usen oxígeno y nitrógeno, desde mi punto de vista. ¿Vale? Entonces es una recomendación que les puedo dar con respecto a la lista de componentes. ¿Qué otra recomendación más? Una vez que yo añado un componente o qué otra cuestión más. Una vez que añado un componente, vamos a trabajar con el etileno ya que estábamos con ese. Voy a trabajar aquí. Digo, una vez que yo lo añado, puedo añadir varios a la vez, ¿no? Añadir. Y todos los que se seleccionan. Puedo remover varios a la vez. No, solamente con control estoy seleccionando. Y otra cuestión. Cada componente, si le hago doble clic, ¿qué tiene? Especificaciones. ¿Sí? Su estructura, sus propiedades críticas, algunas propiedades también como el peso molecular, punto de ebullición normal, densidad. ¿Qué más tengo? Tengo algunas propiedades termodinámicas, moleculares, según el paquete de fluidos. Tengo algunas constantes, por ejemplo, en este caso dependiendo de variables dependientes de la temperatura, por ejemplo, la entalpía de vapor, la presión de vapor, la energía de Gibbs. Y fíjense, aquí tengo las constantes A, B, C, D, que son estas, para el componente, y tengo su ecuación. Así que eso puede ser buenísimo para hacer cálculos manuales. ¿Sí? Así que cada uno, digamos, ve lo que va a necesitar para hacer algún cálculo manual, que en aquí se ven algunos cuantos. Después también dentro de la simulación se puede seguir viendo las propiedades. ¿Sí? Así que ahorita vamos a empezar a ver lo que es componentes hipotéticos y hipotéticos sólidos. Bueno, eso va a ser más que todo para el siguiente video. Por ahora ha sido la lista de componentes. Así que eso sería por este video y nos vemos en el siguiente. Sí, espero que les esté sirviendo. Hasta la próxima.